Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Joana Castro Acosta. Soy estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El tema que vamos a tratar hoy son instrumentos archivísticos. Los instrumentos archivísticos están contemplados en el Decreto 1080 del 2015. Son varios los instrumentos. Empezaremos hablando del cuadro de clasificación documental. Para empezar a hablar de los cuadros de clasificación documental, debemos empezar sobre la organización de los archivos. La organización documental es un conjunto de procesos destinados a un fin. Consiste en controlar, recuperar, conservar la documentación para una próxima utilización en la parte jurídica, administrativa y científica. La organización de archivos comprende varios procesos. Tenemos la clasificación, la ordenación y la descripción documental. Empezaremos hablando sobre la clasificación documental. ¿Qué es la clasificación documental? Es la labor intelectual donde se identifica y se establecen las agrupaciones documentales de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. La clasificación comprende varios tipos. Tenemos la clasificación funcional, que tiene que ver con las funciones de la entidad, y el esquema piramidal o jerárquico. Tenemos la clasificación orgánica, que son las series documentales que se agrupan según la estructura, y la clasificación por materias, que es el análisis del contenido de los documentos. Hablemos sobre las agrupaciones documentales. Entonces, ¿qué son las agrupaciones documentales? El fondo documental son toda la totalidad de los documentos producidos y recibidos en una entidad. La sección es una unidad administrativa productora de documentos. La subsección es una entidad técnico-operativa, es una subdivisión de la sección y la podemos llamar oficinas o grupos de trabajo. La serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos. La subserie documental es un conjunto de unidades documentales que hacen parte de la serie documental y son identificadas de forma separada por sus características específicas. Las unidades documentales son el resultado físico de una actividad llevada a cabo por las secciones y las subsecciones. Estas pueden ser simples o complejas. Quiero dar un ejemplo de unidades simples. Podemos decir, cuando hablamos acá de una unidad simple, podemos hablar de un documento homogéneo, como son el consecutivo de las resoluciones. Es el mismo tipo documental. Esa es una unidad simple. Un ejemplo de unidades documentales complejas, podemos hablar de las historias laborales, donde en ella podemos encontrar diferentes tipos documentales como son los contratos, las actas, las constancias, facturas y demás. La clasificación documental comprende dos principios, el principio de procedencia y de orden original. Estos dos principios constituyen el fundamento de la función archivística. Principio de procedencia, como el nombre lo dice, ¿de dónde procede? ¿Quién es la entidad productora? Orden original, de cómo se organizan los documentos según su orden cronológico, a cómo se vayan produciendo, se van organizando, de menor a mayor. Entonces, podemos decir que los elementos para llevar a cabo la clasificación documental, entonces nos fundamentamos en los principios, en las funciones de las dependencias y en los asuntos que tramita cada división administrativa. Entonces, ¿qué comprende el cuadro de clasificación documental? Comprende la sección, subsección, serie y subserie.
Es un documento elaborado que refleja la jerarquía y la clasificación de la documentación producida en una organización. El cuadro de clasificación documental, entonces tenemos el organigrama, aquí identificamos las dependencias, en este caso la división financiera es una sección y la tesorería y contabilidad son subsecciones. Este organigrama debe ir codificado. Luego pasamos a la elaboración del cuadro de clasificación documental. En él tenemos las secciones, las subsecciones, series y subseries y tipos documentales. Miren que aquí observamos la codificación, ¿sí? Y de este cuadro es donde partimos para la elaboración de las tablas de retención y tablas de valoración documental. ¿Qué son las tablas de retención documental? La Ley 594 del 2000 nos dice que es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se le asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Bueno, acá podemos ver un formato de tabla de retención. Acá contemplan la entidad productora, la oficina, el código de las series y subseries y tipos documentales, la retención, cuántos años en el archivo de gestión, en el archivo central, su disposición final, si es conservación total, eliminación, microfilmación o selección y procedimientos a seguir. La tabla de valoración documental es en el decreto 1080 del 2015, nos dice que es un proceso permanente, continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan los valores primarios y los valores secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su disposición final. En el decreto 027 nos dice que es un listado de asuntos o series documentales a los cuales se le asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final. Entonces, miren que nos hablan de una valoración de los documentos. La valoración, los valores primarios aplican para el archivo de gestión y central y los valores secundarios para el archivo histórico. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de valoración documental. En él podemos reflejar los códigos de las series y subseries, las fechas extremas, qué valor tienen, si es valor secundario o primario, cuánto tiempo se retiene en el archivo central, cuál es su disposición final y el procedimiento a seguir. En resumen, la elaboración para los pasos a seguir para la elaboración de las tablas de valoración documental. Entonces, primero realizar una investigación preliminar, un análisis y una interpretación de la información recopilada, identificar los valores primarios y secundarios de los documentos de los archivos de la entidad, contar con el cuadro de clasificación documental, contar con un equipo interdisciplinario y hacer uso de los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación, como son los formatos de las tablas de retención y las tablas de valoración documental. El programa de gestión documental. En el decreto 2609 del 2012 nos dice la obligatoriedad de todas las entidades del Estado en formular un programa de gestión documental a corto y mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, los elementos mínimos en la estructura normalizada es que tenga una carátula. En esta carátula debe tener el nombre de la entidad, la fecha de aprobación y vigencia, la instancia de aprobación, la denominación de la autoridad archivística institucional, la versión del documento y los responsables de la elaboración. También cuenta con un cuerpo en el cual van unos aspectos generales que son como la introducción, el alcance, el público al que va dirigido, los requerimientos para el desarrollo del programa de gestión documental, como son los normativos, los económicos, administrativos y tecnológicos. También tenemos unos lineamientos para el proceso de la gestión documental. En estos lineamientos hay 15 principios
Algunos de ellos son la planeación, la eficiencia, la economía, el control y el seguimiento. Entonces, tenemos la fase, la fase de implementación. Esa fase de implementación, los programas específicos, el punto de armonización del modelo estándar de control interno MESI y la armonización en el sistema de gestión de calidad. El PINAR, Plan Institucional de Archivos. Este es otro instrumento archivístico regido por la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, el Decreto 1080 del 2015 y el Decreto 2609 del 2012. Nos dice que es un instrumento archivístico que articula la función archivística con el plan estratégico institucional y el plan de acción anual de la entidad. Entonces, el PINAR se desarrolla para asegurar la articulación del programa de gestión documental con la misión, los objetivos y las metas estratégicas de la entidad. Con la implementación del PINAR, las entidades tendrían varios beneficios. Uno de ellos son contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función archivística. Definir con claridad los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión de procesos archivísticos como el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual de la entidad. También mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional. Y también facilitar el seguimiento, la medición y mejora de los planes y proyectos formulados. La metodología del PINAR consiste en la identificación de la situación actual, la definición de los aspectos físicos, la priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, formulación de la visión estratégica del PINAR, formulación de objetivos, la formulación de planes y proyectos, la construcción del mapa de ruta y la construcción de la herramienta de seguimiento y control. El inventario documental. Tenemos la norma, la ley 594 del 2000 y el acuerdo 038 del 2002. En el artículo 26 de la ley 594 nos dice que el inventario documental es obligación de todas las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. También en su artículo 15 nos habla de la responsabilidad y especial y obligaciones de los servidores públicos. Dice que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exonerar de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. Aquí tenemos un modelo del formato único de inventario documental. En ellos tenemos la entidad remitente, entidad productora, la unidad administrativa, la oficina productora, el objetivo. También contamos acá con un número de órdenes, es como un número ascendente consecutivo. Acá irían los códigos de las series y subseries documentales, las fechas extremas, la unidad en la que se están conservando los documentos, si es caja, carpeta, tomo, cuántos folios, cuál es el soporte, si el soporte es un CD, si es un soporte de papel, cuál es la frecuencia. Acá la frecuencia sería si es alta, media o baja. Y alguna anotación. Esto es referente al estado de los documentos. Tenemos otro instrumento archivístico, que es el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, contemplado también en el decreto 1080, donde dice que este documento busca establecer los requisitos mínimos para implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo
proponiéndolos como una lista de verificación. Entonces, el modelo de requisitos es una lista de verificación, ¿sí? A partir de esta lista, en el 2017, el Archivo General y el Ministerio de Cultura se articularon para implementar, desarrollar o diseñar este formato, este documento que es una guía de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. De aquí es otra herramienta importante para todas las entidades para poder implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Los bancos terminológicos de tipos series y subseries documentales. Tenemos la normatividad en el decreto 1080 del 2015, la circular externa 003 del 2015, donde se conformarán los bancos terminológicos de series y subseries documentales, y también se menciona en el acuerdo 004 del 2019. Entonces, el banco terminológico es el instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la Nación, donde estandariza la denominación de las series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. Constituye una herramienta que facilita los procesos de valoración de documentos y elaboración de las tablas de retención documental al ofrecer tiempos mínimos de retención documental y una propuesta de disposición final. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entramos a la página del Archivo General de la Nación y vamos a encontrar este banco. Creo que tiene más de 300 términos y cada uno tiene unas características y nos ayuda a guiarnos de cuánto tiempo de retención van a estar los documentos en cada archivo, en el archivo de gestión, en el archivo central, cuánto tiempo promedio podemos. Es una guía para el diseño de las TRD. Aquí vemos un modelo, un pantallazo. Tomé, por ejemplo, una subserie que son las actas de comisión de personal. Y aquí podemos ver ciertas características y normatividad. Y aquí también nos vemos que ese tipo de actas, su disposición final es la conservación total. Y ahí hay un tiempo de mínimo de 5 años, ¿sí? Entonces, este es el tiempo de retención. Entonces, es un gran apoyo este banco terminológico. Las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Este es otro instrumento archivístico y, como su nombre lo dice, es una tabla de control. Esa tabla nos dice si los documentos que reposan en la entidad pueden consultarse, si puede consultarse el público o si tiene alguna restricción. Bueno, acá nos dice la ley 594 que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos, ¿sí? Que también nos dice que la reserva legal sobre cualquier documento se será a los 30 años. Después de pasado este tiempo, ya pasan de carácter histórico y de consulta para los ciudadanos. Pero también hay una restricción cuando ya hay un deterioro de los archivos históricos. Entonces se debe brindar la opción de consulta en forma digitalizada o por medio de la microfilmación. En la ley 1712 del 2014, en su artículo 19 hay unas excepciones en el cual no se puede publicar la información y que sea de dominio público. Entonces dice, cuando esté denegado de manera motivada y por escrito por una norma legal o constitucional. Cuando se trate de la defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, el debido proceso y la igualdad, la salud pública. Cuando se tratan de estos temas, es de reserva. Entonces,
Aquí tengo un ejemplo de una tabla. Esto se publica en la página de la entidad, donde se muestran las series y subseries y tipo de acceso. Si es pública, en este caso acá hay una anotación, dice información clasificada, quiere decir que la persona debe pasar un derecho de petición y quiere decir que puede suministrarse la información como también puede denegarse, ¿sí? Teniendo en cuenta las normativas sobre la restricción. Para finalizar, hablaremos del proceso de la descripción archivística. La descripción archivística tiene varias normas, que está la norma ISAT-G, que se enfoca en las descripciones archivísticas, la norma colombiana emitida por el ICONTEC, la 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción archivística. Tenemos el acuerdo 00 del 2014, la norma ISAR-CPF, que es para la descripción de productores, y la norma ISDF para la descripción de funciones. Entonces, ¿qué es la descripción archivística? Es el conjunto de actividades que desarrolla el archivo para producir catálogos, índices, inventarios y otros, los cuales son instrumentos descriptivos o de consulta de los documentos. ¿Sí? ¿Qué finalidad tiene? La finalidad, tenemos a Antonia Heredia Herrera, que nos dice que la descripción es el medio utilizado por el archivero para obtener información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. La descripción persigue dos objetivos: dar información a los demás y facilitar el control del archivero. Tenemos otra definición sobre José Ramón Cruz Munet. Dice que el objeto de la labor descriptiva es hacer asequibles eficazmente los fondos documentales. La descripción de documentos constituye la parte culminante del trabajo archivístico y viene a coincidir exactamente con su finalidad con la de la propia documentación informal. Y tenemos la norma internacional general de descripción archivística, la ISAT-G, que nos dice que la finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y contenido de la documentación de archivos con el fin de hacerlos accesibles. Entonces, podemos concluir que la finalidad es dar información, controlar, ¿sí? Es identificar, explicar y que sea accesible. Esa es la descripción archivística. Aquí quiero mostrarles el resumen de la norma 4095 del 2013. Podemos ver que son 6 áreas y que contiene 33 elementos, ¿sí? Esa es la norma 4095. Acá tengo un ejemplo. Esta norma es enfocada para los archivos históricos, pero podemos hacerle una adaptación, nos sirve para los archivos administrativos de gestión. Aquí les tengo un ejemplo, cómo estas diferentes áreas y sus elementos lo podemos adaptar. Aquí, por ejemplo, es una descripción de un archivo de gestión administrativo, ¿sí? Donde seleccionamos algunas de las áreas y sus elementos y donde podemos realizar detalladamente lo que contiene el expediente o carpeta o unidad administrativa. Acá también tengo otro ejemplo. El rótulo de una carpeta o un archivo también nos trae información de lo que contiene la carpeta. Esta es otra forma de realizar una descripción para facilitar su acceso y consulta. Eso es todo. Espero que haya sido de utilidad toda la información brindada. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.